a todos. Bienvenidos a la siguiente parte de nuestra audionovela Me convertí en la sirvienta del príncipe olvidado. Escrita por Lara Kimblath. Hoy les traigo los episodios del 71 al 75. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su incondicional apoyo. Recuerden que sus comentarios, me gusta y suscripciones hacen una gran diferencia para mí y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en compartir sus pensamientos mientras disfrutan de la historia. Elena se sentó frente al escritorio, observando la hoja de papel en blanco por un momento. Sus pensamientos volaron hacia sus hermanos, aquellos que ahora vivían en el castillo abandonado en la frontera. El castillo de Noah. Esos niños que se habían convertido en su familia significaban el mundo para ella. Había crecido junto a ellos, protegiéndolos, cuidándolos como si fueran sus propios hermanos. Y aunque ahora estaba lejos, no pasaba un solo día sin pensar en ellos. Tomó la pluma con delicadeza y, con una sonrisa suave, comenzó a escribir. La carta sería breve, pero llena de amor y cariño, como siempre lo hacía al comunicarse con ellos. Queridos hermanos, espero que todos se encuentren bien. No saben cuánto los extraño y cuánto pienso en ustedes cada día. Me gustaría estar ahí con ustedes, viendo sus sonrisas y compartiendo nuestros momentos como lo hacíamos antes. Quería decirles que estoy bien. He tenido días difíciles como seguramente ya les ha contado Su Alteza. Pero saber que los tengo a todos ustedes me da la fuerza para seguir adelante. Espero que hayan probado las recetas nuevas que enseñé la última vez. Recuerden ayudarse siempre. Y cuiden de los más pequeños, como siempre han hecho. Por favor, cuéntenme cómo están. Me alegraría mucho saber que todos están bien y que siguen haciendo del castillo un lugar lleno de alegría y risas. Prometo que pronto iré a visitarlos. Y espero poder llevarles algo especial. Con mucho cariño. Elena. Elena terminó de leer la carta, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Sabía que la carta llegaría rápidamente gracias al portal mágico que usaba el duque para enviar mensajes a la frontera. Aunque las distancias fueran largas, ese portal permitía que las cartas y objetos pequeños viajaran de manera casi instantánea. Algo que siempre le daba tranquilidad al saber que sus palabras llegarían pronto a sus hermanos. Suspiró, pensando por un momento en las piedras de comunicación de Maná, una tecnología mágica que muchos nobles utilizaban para comunicarse a largas distancias. Sin embargo, en la frontera, estas piedras eran increíblemente preciadas y escasas. No se usaban para conversaciones comunes, ya que su poder era vital para proteger las defensas del castillo y los alrededores, especialmente con los constantes peligros que acechaban en esa región. Esas piedras son demasiado valiosas allí, pensó Elena, aunque le hubiera gustado hablar directamente con sus hermanos. Sabía que no podía pedirles que desperdiciaran recursos tan importantes para una simple conversación. Además, escribir una carta siempre le daba la oportunidad de reflexionar con más calma lo que quería decirles. Algo que con las piedras de Maná no era posible. Les llegará pronto, pensó mientras dejaba el sobre el escritorio, lista para que lo enviaran a través del portal mágico a la mañana siguiente. Se levantó de la silla, estirándose un poco después de haber escrito la carta. Se sentía más ligera, sabiendo que pronto tendría noticias de sus hermanos. La frontera podía ser un lugar inhóspito y frío, pero con ellos allí,
Siempre había sentido que era un hogar lleno de calidez y vida. Por ahora, es la mejor manera de mantenernos en contacto, se dijo, aliviada de tener al menos esa opción para saber de ellos, aunque deseara poder verlos en persona pronto. Elena apagó la luz del escritorio y se dejó caer en la cama, sintiendo como el cansancio finalmente la alcanzaba. Se envolvió en las mantas, dejando que sus pensamientos se calmaran. Y poco a poco, el sueño se apoderó de ella, con la promesa de que pronto sabría de su querida familia. El sueño la envolvió con suavidad, llevándola lentamente a un lugar distante, hasta que las imágenes comenzaron a tomar forma a su alrededor. Lo primero que escuchó fue un grito, agudo y lleno de pánico. El sonido la hizo girar, buscando el origen del caos que la rodeaba. Elena se encontraba en lo que parecía ser una fiesta al aire libre. Las luces colgaban en guirnaldas, iluminando mesas llenas de alimentos y decoraciones elegantes. Pero el ambiente festivo estaba teñido por la confusión y el terror. Las damas y señoritas nobles corrían, sus vestidos ondeando tras ellas mientras buscaban refugio. Los caballeros se movían con rapidez, desenfundando sus espadas, sus rostros tensos y alertas mientras se preparaban para enfrentar algo que Elena no alcanzaba a ver. ¿Qué está pasando?, pensó, pero su voz no resonaba en el sueño. Solo podía observar. Atrapada en esa escena de desesperación, trató de avanzar, de atravesar la multitud. Pero todo parecía moverse demasiado rápido. A medida que caminaba, los gritos y los sonidos de espadas chocando contra algo se intensificaban, creando una cacofonía que resonaba en su mente como una advertencia urgente. Un miedo inexplicable comenzó a apoderarse de ella, haciéndole sentir que debía huir. Pero sus pies seguían moviéndose hacia el centro del caos. De repente, entre la multitud, distinguió una figura que la hizo detenerse. Era la hija del emperador, la princesa Naira. Su vestido de gala ahora manchado y desgarrado y su pequeño cuerpo temblando por el miedo. La joven gritaba, su voz quebrada y llena de desesperación, extendiendo una mano hacia algo que Elena no podía ver, como si intentara detener lo inevitable. Elena quiso correr hacia ella, pero sus piernas no respondían. Algo la mantenía en el lugar, obligándola a presenciar aquella escena. El aire se volvió denso, y una sensación de peligro inminente la envolvió, como si algo oscuro estuviera a punto de desatarse. Y entonces, la oscuridad la invadió por completo. Todo lo que había visto desapareció en un instante, sumido en una negrura tan profunda que Elena sintió como si se hubiera quedado ciega. Un silencio absoluto reemplazó los gritos, como si el mundo hubiera sido tragado por una sombra inmensa. Su respiración se volvió pesada, y su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho con un ritmo frenético. ¿Qué significa esto?, pensó, intentando entender lo que acababa de presenciar. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, algo comenzó a surgir de esa oscuridad. Una presencia que se acercaba lentamente, como si la buscara, como si supiera exactamente dónde estaba. Elena despertó de golpe, incorporándose en la cama con el corazón frenético en su pecho. Su respiración era rápida y entrecortada, y sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la luz de la habitación. El sueño la había dejado inquieta, la sensación de oscuridad aún aferrándose a sus pensamientos como un mal presagio. Se llevó una mano al pecho,
intentando calmarse. Pero las imágenes del sueño seguían girando en su mente. La hija del emperador. Los gritos. La oscuridad que lo consumía todo. No era la primera vez que tenía sueños extraños. Pero este había sido diferente. Ya no parecía solo un sueño, esto parecía ser más real. Elena sabía que no debía ignorarlo. Había algo en ese sueño que intentaba advertirle de algo, aunque aún no pudiera entenderlo del todo. Cuando la mañana llegó, Elena se levantó con el cuerpo algo tenso. Las sombras de la pesadilla aún rondando en su mente. El sueño había sido tan vívido que parecía más una premonición que una simple pesadilla. Debo hablar con la condesa y el duque, pensó, decidida a no dejar pasar lo que había visto. Después de prepararse, se dirigió al salón donde sabía que ambos solían reunirse durante la mañana. Al llegar, encontró a la condesa y al duque ya conversando en voz baja, sus rostros serios pero tranquilos. Al verla entrar, le hicieron un gesto para que se uniera a ellos. Buenos días. Elena, la saludó la condesa con una leve sonrisa, aunque su expresión delataba que algo grave ocupaba su mente. Buenos días, respondió Elena, tomando asiento frente a ellos, tratando de sacudirse los rastros de inquietud que aún sentía tras el sueño. El duque fue el primero en hablar, su tono firme pero cuidadoso. Queríamos informarte sobre las investigaciones, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Nuestros caballeros ya han comenzado a patrullar algunas calles de la capital para asegurarse de que las personas estén más seguras, especialmente después de las desapariciones recientes. Elena asintió lentamente. La tensión en la capital había sido palpable desde que las 3 jóvenes nobles desaparecieron sin dejar rastro. Y las cajas macabras que habían sido enviadas a sus familias no hacían más que aumentar el temor de la gente. Saber que los caballeros del duque estaban resguardando las calles le daba un ligero consuelo. Hoy no hemos tenido noticias de más desapariciones, añadió la condesa, su tono grave. Sin embargo, una de las familias afectadas ha celebrado ya un funeral para su hija. Las otras 2 se niegan a aceptar que sus hijas estén muertas. Elena frunció el ceño, comprendiendo el dolor que esas familias debían estar enfrentando. Las cajas que habían recibido contenían mechones de cabello ensangrentado, con pequeños trozos de cuero cabelludo aún adheridos, cortados con brutalidad. Era suficiente para que algunos aceptaran la muerte de sus hijas. Pero no todos podían resignarse tan fácilmente. 2 de esas familias, continuó el duque, mirando a Elena, han solicitado una audiencia con Su Majestad el Emperador para pedir ayuda. Pero él las ha rechazado. Ha delegado la investigación a su hijo, el príncipe Kusel. Elena alzó la vista, sorprendida al escuchar que el príncipe Kusel se encargaría personalmente de la investigación. No lo conocía muy bien, ya que solo lo había visto una vez. Pero había aprendido sobre él a través de las enseñanzas de la condesa y el duque, así como de las historias que circulaban en la capital. Se sabía que era el mejor estudiante de la academia, conocido por ser inteligente, eficiente y pulcro en todo lo que hacía. También se decía que era un hombre serio y sereno, que siempre mantenía la calma, sin dejarse llevar por las emociones. El príncipe Kusel ha tomado el control del caso, añadió el duque, y aunque ha tratado de consolar a las familias, ha sido claro en afirmar que es muy probable que las jóvenes ya no estén con vida. En ese punto, la condesa y yo estamos de acuerdo. Es difícil aceptar esta realidad, pero los indicios no son alentadores.
La condesa dejó escapar un suspiro, cruzando las manos sobre su regazo. Lo que me parece más desconcertante, Elena, es que el príncipe Q le ha ofrecido una gran suma de dinero como compensación por el dolor que están sufriendo las familias, dijo, con un toque de inquietud en su tono. Es inusual que Q muestre este tipo de sensibilidad. Siempre ha sido pragmático, casi distante en este tipo de situaciones. Que ofrezca dinero parece más un intento de calmar las aguas que un acto de compasión genuina. Elena frunció ligeramente el ceño al escuchar esas palabras. Y la condesa continuó. Es como si el príncipe quisiera que las familias dejaran de reclamar, que aceptaran el destino de sus hijas sin hacer más preguntas ni causar revuelo, añadió, su voz volviéndose más seria. No sé qué es lo que pretende con esto, pero parece estar ofreciendo esta compensación para apaciguar a los nobles y evitar que las desapariciones se conviertan en un tema más conflictivo en la corte. Elena se quedó pensativa, meditando sobre lo que acababa de escuchar. Era consciente de que la realeza tenía maneras particulares de manejar las tragedias. Pero esa oferta de compensación tan temprana le parecía extraña. En lugar de concentrarse en hallar la verdad o agotar todas las posibilidades de encontrar a las jóvenes, el príncipe Q parecía más interesado en calmar el dolor con dinero. ¿Por qué? ¿Estaba tratando de evitar un conflicto mayor con las familias nobles? ¿O había algo más oculto en sus acciones? ¿Por qué ofrecería compensación tan rápido?, murmuró Elena para sí misma, sin poder evitar que la duda comenzara a formarse en su mente. ¿Sabe algo que nosotros no? El duque y la condesa intercambiaron una mirada silenciosa, pero ninguno de los dos respondió. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y cada nueva pieza de información solo parecía añadir más confusión. Elena decidió no hablar sobre su sueño. Algo dentro de ella le decía que debía entender más antes de compartir lo que había visto. Terminó su conversación con la condesa y el duque, agradeciéndoles la información, y salió del salón con la mente aún llena de preguntas sin respuesta. Tras terminar su conversación con la condesa y el duque, Elena decidió despejarse un poco. Salió del salón y se dirigió hacia el área de entrenamiento de los caballeros de la mansión. Sabía que Noah solía entrenar allí por las mañanas, y sentía una curiosidad natural por verlo en su elemento. Al llegar, los sonidos de espadas chocando y las voces de los caballeros la recibieron. Desde una distancia prudente, observó el campo de entrenamiento, donde Noah se encontraba entrenando con varios caballeros. Él se movía con gracia y poder, derrotando a cada uno de sus oponentes con una facilidad que la dejaba sin aliento. Cada golpe, cada movimiento, fluía con una precisión impecable, como si fuera una danza calculada. Elena lo observó por unos segundos, sin poder evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Siempre ha sido así, pensó, sintiendo una calidez en su pecho. Incluso en los días en los que la maldición deformaba su cuerpo con una gran joroba sobre su espalda, ella lo había amado. Aquel Noah había sido mucho más tímido, retraído, con miedo de ser rechazado. Su autoestima había sido casi inexistente, y la joroba que cargaba lo hacía sentirse indigno de afecto o respeto. Pero para Elena, nada de eso había importado. Desde el principio, había visto algo más en él. Su bondad, su fuerza interna y su capacidad de amar sin reservas eran las cualidades que la habían enamorado profundamente. Noah, el príncipe Noah, siempre había sido hermoso ante sus ojos.
Un hombre que merecía ser amado con toda el alma. Noah, concentrado en el entrenamiento, lanzó un último golpe que derribó a su oponente, ganándose el respeto de los caballeros que lo rodeaban. Fue entonces cuando sus ojos captaron la figura de Helena. Observándolo desde la distancia, sonrió, dejando caer la espada que tenía en la mano y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Los caballeros del duque y la condesa, quienes también estaban entrenando, observaron la escena con sonrisas cómplices. Para ellos, la relación entre Helena, la hija adoptiva de la condesa, y el príncipe Noah, era más que evidente. A pesar de las formalidades que la sociedad imponía, era claro que había algo especial entre ellos, algo que todos respetaban y admiraban. Cuando Noah llegó junto a Helena, su sonrisa radiante iluminaba su rostro. Helena, dijo, un poco sin aliento pero con una mirada de ternura. No sabía que estabas aquí. Ella lo miró, su corazón latiendo un poco más rápido, y le devolvió la sonrisa. Solo pasaba por aquí. Me gusta verte entrenar, respondió con sinceridad, disfrutando de la cercanía de él. Noah soltó una pequeña risa y se inclinó un poco hacia ella. Iré a lavarme rápidamente. Y luego volveré para acompañarte, dijo. Su tono suave pero decidido. Helena asintió, sus ojos brillando con calidez. Está bien. ¿Debemos hablar?, respondió ella. Su voz tranquila, pero con un dejo de seriedad que Noah notó de inmediato. Sin perder tiempo, Noah se giró y salió corriendo hacia los baños, dejando a Helena cerca del área de entrenamiento de los caballeros. Ella lo vio alejarse por un momento antes de dirigir su atención a los demás presentes. Los caballeros, que habían estado observando con una mezcla de curiosidad y respeto, seguían atentos a Helena. Había algo en su comportamiento que los intrigaba, como si quisieran comprender mejor la relación entre ella y el príncipe, aunque ninguno se atrevía a preguntar. Helena notó las miradas y, en lugar de sentirse incómoda, les dedicó una sonrisa amable en señal de saludo. Su gesto relajó el ambiente, y algunos de los caballeros le devolvieron la sonrisa, inclinando levemente la cabeza en reconocimiento. Gracias, dijo Helena, dirigiéndose a ellos con voz suave pero clara. Agradezco todo lo que hacen como caballeros de la condesa y el duque. Su esfuerzo por proteger esta mansión y a sus señores es invaluable. Las palabras de Helena tomaron a los caballeros por sorpresa, pero se sintieron genuinamente agradecidos. No era común que alguien de su posición les hablara con tanta cortesía y aprecio. Uno de ellos, más osado, se adelantó y le respondió con una sonrisa amplia. Es un honor servir a la condesa, al duque, y a quienes ellos aprecian. Señorita Helena, nos aseguraremos de que todo esté siempre en orden, dijo, con un leve toque de orgullo en su voz. Helena sonrió aún más al escuchar las palabras de los caballeros. Les agradeció su valor y lealtad hacia la casa de la condesa y el duque. Y agregó, es reconfortante saber que contamos con personas tan fieles y dedicadas a su deber. Estoy muy agradecida por ello. Los caballeros intercambiaron miradas de satisfacción. Y uno de ellos, animado por la cercanía de Helena, habló con sinceridad. La lealtad hacia nuestros señores es lo más importante para nosotros. No podría imaginarme servir en otro lugar. La casa de la condesa, que es donde yo sirvo, siempre ha sido justa y honorable.
Y es un honor protegerlos. Así es, añadió otro, con una sonrisa orgullosa. Somos afortunados de tener señores como ellos. Y es un privilegio poder proteger esta casa. Sí. Es lo mismo para nosotros. Yo sirvo a la casa del duque. Y él siempre ha estado pendiente de nosotros. Se da el tiempo de preocuparse de nuestro entrenamiento e incluso por nuestras familias. Agregó otro caballero a la conversación. Helena asintió con gratitud, sintiendo que las palabras de los caballeros eran sinceras. La relación que ellos tenían con sus señores era más que simplemente una obligación, había un verdadero respeto y afecto. Sabía que ese tipo de lealtad era invaluable. Y se alegraba de haber podido compartir esas palabras con ellos. De repente, una voz familiar se escuchó a lo lejos. Y Helena volteó para ver a Noah acercándose rápidamente. Su cabello aún estaba mojado. Y parecía haberse lavado y vestido con tanta prisa que no había tenido tiempo para secarse por completo. Aún así, su sonrisa era radiante al ver a Helena. Los caballeros, al notar la llegada de Noah, intercambiaron miradas cómplices y comenzaron a retirarse. Los dejaremos a solas, señorita Helena. Su Alteza, dijeron, inclinándose respetuosamente antes de dispersarse, dejándolos a ambos en el centro del área de entrenamiento. Helena les devolvió una sonrisa de agradecimiento y se despidió de ellos con un leve gesto de la mano. Luego, sus ojos se dirigieron hacia Noah, que ya se encontraba a su lado. Lamento haberte hecho esperar, dijo Noah, pasando una mano por su cabello mojado mientras esbozaba una sonrisa divertida. Me apresuré lo más que pude. No te preocupes. No ha sido mucho tiempo, respondió Helena, sintiendo una calidez familiar en el pecho. Había algo reconfortante en la forma en que él siempre se preocupaba por los pequeños detalles. Los dos comenzaron a caminar juntos por el jardín, rodeados del suave aroma de las flores y el canto de los pájaros. Había una tranquilidad en el aire que contrastaba con las preocupaciones que rondaban por la mente de Helena. Finalmente, después de un momento de silencio, decidió hablar. Noah, hay algo importante que quiero contarte. Es sobre mi pasado, comenzó. Su tono más serio mientras lo miraba directamente a los ojos. Recientemente, el duque me entregó unos documentos, y gracias a ellos descubrí más sobre mi origen. Sobre el lugar de donde vengo. Se llamaba Babde. Noah la escuchaba atentamente, sus ojos fijos en ella mientras caminaban. No había expresión de sorpresa en su rostro, sino más bien una tranquila atención, como si estuviera preparado para cada palabra que ella dijera. Babde era conocido como la ciudad de las brujas. Las mujeres allí tenían dones especiales. Y mi madre, ella fue una de esas mujeres. En los documentos descubrí que la cabaña donde vivía con mis hermanos, aquella que siempre pensé que simplemente era un refugio, había sido el hogar de mi madre antes de que yo naciera, explicó Helena, su voz suave pero cargada de emoción. Noah asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Había algo en su mirada que reflejaba comprensión y alivio. Sí. Había pensado que podría ser así, dijo Noah, con una sinceridad que reflejaba cuanto había reflexionado sobre el tema. Desde que vi lo que podías hacer, especialmente aquella vez en la cueva, supe que había una conexión con Babde. Había leído sobre ese pueblo en algunos libros antiguos, pero no tenía cómo estar completamente seguro. No quise hablar de ello sin tener pruebas.
Porque podría haberte confundido o lastimado. Y eso es lo último que quería hacer. Elena lo miró, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. Entonces lo habías considerado. ¿Pero decidiste esperar?, preguntó, suavizando su tono. Sí, respondió Noah, su voz baja pero firme. Sabía que era un tema delicado y quería investigar más para estar seguro antes de decirte algo. Pero, para ser sincero, no tengo tantos recursos como el duque. Mi acceso a información y apoyo es limitado. Así que nunca pude obtener respuestas claras. Me alegra que el duque haya sido capaz de encontrar esa información. Y que tú pudieras descubrir la verdad. Las palabras de Noah eran suaves, pero llenas de significado. Elena sintió que sus ojos se humedecían un poco, pero se mantuvo firme, agradecida por el apoyo constante que él siempre le brindaba. Después de un momento, Elena inhaló profundamente y dijo: me siento un poco emocionada. La verdad, saber que mi madre vivió en ese mismo lugar, en la cabaña donde mis hermanos y yo encontramos refugio, es como si, de alguna manera, ella hubiera estado protegiéndonos sin que lo supiéramos. Y ahora, también sé que no me abandonó porque no me quisiera, sino porque quería darme una oportunidad de vivir. Elena hizo una pausa, sintiendo como las emociones se arremolinaban en su pecho. Pero, últimamente, desde que llegué a la capital, he estado teniendo sueños extraños, confesó, su voz más baja mientras miraba al suelo. En esos sueños, parece que veo a Babde y a su gente, pero nunca pensé mucho en ellos. Creía que solo eran eso, sueños. Ahora, no estoy tan segura. Noah la observó con atención, sin interrumpir. Elena no profundizó más en el tema. Solo dejó que esas palabras colgaran en el aire, mientras Noah procesaba lo que acababa de decirle. Finalmente, Noah dio un paso adelante y la rodeó con sus brazos, envolviéndola en un abrazo cálido y reconfortante. Elena sintió el peso de sus preocupaciones y emociones empezar a desvanecerse ligeramente en ese momento. El abrazo de Noah siempre había sido un refugio para ella, un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo. Gracias. Su Alteza, susurró, su voz apenas audible contra su pecho. Es realmente reconfortante tenerte a mi lado. Siempre estaré aquí, respondió Noah suavemente. Lo sabes, ¿verdad? Elena asintió, sintiendo el calor de sus palabras mientras el abrazo la envolvía completamente. Sin embargo, justo en ese momento, algo cruzó por su mente. Fue tan rápido como un parpadeo, pero lo suficientemente claro como para dejarla sin aliento. Una imagen de Noah, con una espada en su mano derecha y un hacha en la izquierda, corriendo a toda velocidad. Parecía estar saliendo de un bosque o de un lugar lleno de árboles. Su expresión era intensa, y había un brillo feroz en sus ojos, como si estuviera en medio de una batalla. Elena parpadeó, sacudida por la repentina visión que había aparecido en su mente. Soltó el abrazo lentamente, pero no dijo nada, tratando de entender lo que acababa de ver. No estaba segura de si era otra premonición, un simple reflejo de su imaginación o algo más. De alguna manera, la imagen parecía importante, pero no podía descifrar qué significaba. Después de un momento de silencio, Elena decidió dejar esa inquietud a un lado y continuar con otra preocupación que la había estado rondando.
Noah, hay algo más de lo que quiero hablar contigo. La condesa y el duque me contaron sobre las desapariciones. Y sé que también han estado tratando de averiguar más sobre lo que está ocurriendo en la capital, dijo, tratando de mantener su tono sereno. Aunque el tema era delicado. Noah asintió, con una expresión seria. Sí. Ya estaba al tanto. Esta mañana hablé con el duque. Y me dijo que han enviado más caballeros a patrullar las calles para intentar mantener la seguridad. Pero a pesar de esos esfuerzos, la gente sigue asustada. Es comprensible. Después de todo lo que ha sucedido, respondió, cruzando los brazos como si el gesto le ayudara a pensar mejor. Lo que encuentro más extraño es la actitud de Kucel. Elena lo miró con curiosidad, esperando a que continuara. Sé que ya has hablado de esto con la condesa y el duque, pero no puedo evitar sentir que hay algo que no encaja. Ofrecer compensaciones monetarias a las familias es un gesto extraño. Sobre todo cuando la prioridad debería ser encontrar a las chicas desaparecidas. Parece que el príncipe Kucel está más centrado en calmar a las familias y evitar que sigan haciendo ruido que en encontrar al culpable. Incluso he oído que les ha dicho a algunos nobles que 3 desapariciones no son tantas como para alarmarse. Noah hizo una pausa. El tono grave en su voz, dejando entrever su frustración. Elena asintió lentamente, recordando la conversación que había tenido esa mañana. Sí. Es lo que también me dijeron la condesa y el duque. Es como si quisiera que todo se calmara rápido, sin hacer demasiadas preguntas. Y que los nobles dejen de preocuparse. Como si no hubiera ningún riesgo. Pero 3 desapariciones ya son demasiado. No es algo que se pueda ignorar, respondió, su tono mostrando la misma indignación. Exacto, dijo Noah, su expresión endureciéndose. Las desapariciones son alarmantes. Y, sin embargo, en lugar de reforzar la seguridad o investigar a fondo, él ofrece dinero como si eso pudiera arreglarlo todo. No ha dado órdenes claras para patrullar las calles y garantizar la seguridad de las demás jóvenes. Es como si quisiera resolver el problema sin realmente mirarlo de frente. Elena podía ver la preocupación en el rostro de Noah. Y se dio cuenta de que compartía la misma incertidumbre que ella. Todo esto. Las palabras del príncipe Kucel. Las acciones que parecían más centradas en evitar conflictos que en buscar justicia, algo no cuadraba. ¿Crees que está tratando de encubrir algo?, preguntó Elena. Más para sí misma que para Noah. Mientras su mente seguía buscando respuestas. O tal vez, solo quiere evitar que los nobles comiencen a cuestionar al imperio. No lo sé. Pero su actitud no me da confianza. Noah la miró, reflexionando sobre sus palabras antes de responder. Puede ser cualquiera de esas cosas, dijo finalmente. Pero algo está sucediendo. Y parece que el príncipe Kucel no quiere que se investigue demasiado. Es desconcertante. La conversación quedó en el aire, llena de incógnitas y sin respuestas claras. Noah suspiró y miró a Elena con una leve sonrisa. Debo ir a hablar con el duque, dijo, rompiendo el silencio. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir antes de que termine el día. Elena asintió, comprendiendo que el tema aún daría mucho de qué hablar. Claro. Ve. Estaré aquí un rato más, respondió, con una sonrisa suave. Noah se inclinó un poco hacia ella, su expresión mostrando un toque de preocupación. Está bien. Pero no te quedes aquí fuera demasiado tiempo. Está empezando a refrescar.
Y no quiero que te enfermes, dijo suavemente, antes de acariciarle la mano por última vez. Elena asintió, agradecida por su consideración. Lo prometo. Entraré pronto, le aseguró, devolviéndole la sonrisa. Con esas palabras, Noah se marchó, sus pasos alejándose por el sendero mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. Elena se quedó sola en el jardín, con la brisa suave de la tarde acariciando su rostro. Las sombras de la noche empezaban a extenderse lentamente, envolviendo el jardín en una calma serena que contrastaba con la inquietud en su mente. Elena caminó por el jardín y se dejó caer suavemente en un banco de piedra, alzando la mirada hacia el cielo. Las primeras estrellas empezaban a brillar, dispersas como diamantes sobre un manto oscuro. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, transportándola brevemente a su vida pasada. En ese lugar, casi nunca se podían ver las estrellas, pensó, recordando los cielos grises y llenos de luces artificiales de la era moderna. En cambio, aquí, el cielo siempre es completamente visible. Había casi mágico en poder mirar el cielo despejado, algo que casi nunca había tenido la oportunidad de experimentar antes de llegar a este mundo. De repente, un pequeño sollozo rompió el silencio del jardín. Elena se tensó, alertada por el sonido inesperado. Miró alrededor, tratando de localizar la fuente, y escuchó el sollozo nuevamente. Un llanto suave que parecía provenir de algún lugar cercano. Siguiendo el sonido, caminó por los senderos del jardín hasta detenerse frente a un gran árbol, el más imponente de todo el lugar. El sollozo se desvaneció lentamente, pero Elena ya estaba intrigada. Extendió la mano y tocó el tronco rugoso del árbol, sintiendo la frescura de la madera bajo sus dedos. En el instante en que su piel entró en contacto con la corteza, una serie de imágenes se proyectaron en su mente, como si alguien hubiera abierto un libro de recuerdos que no eran suyos. Primero, vio a un niño pequeño, con ojos dorados y cabello morado, que irradiaba una pureza inocente. A su lado, una niña de cabello negro y ojos morados caminaba de su mano. Ambos niños intercambiaban miradas llenas de cariño. Era temprano en la mañana, y la brisa hacía que las hojas susurraran a su alrededor. Los niños se miraban el uno al otro con ternura, compartiendo una conexión profunda a pesar de su corta edad. Elena observaba todo como si estuviera viendo desde los ojos del árbol. La imagen cambió, y ahora el niño aparecía un poco más grande, de pie frente al árbol, con su mano descansando sobre el tronco. Lamento lo que pasó. Mi padre ya habló con el jardinero. Le dijo que no debería haberte cortado. No te preocupes. Estarás bien. No dejaré que te derrumbes. Ella estaría triste si no estás cuando venga a casa de visita. Ambos te plantamos juntos. Así que es mi responsabilidad cuidarte si ella no está. Las palabras del joven eran dulces, llenas de responsabilidad. Apenas tendría 13 años, pero su voz ya mostraba una madurez que sobrepasaba su edad. Elena vio cómo el joven sacaba una pequeña piedra de su bolsillo. Con cuidado, la presionó contra el árbol y luego dejó caer una gota de su sangre sobre ella, permitiendo que la piedra se fusionara con la madera del tronco. Desde entonces, el árbol fue testigo de la vida del joven y la niña, como sus corazones se acercaban con el paso de los años, como pequeñas flores que florecen en primavera. Los vio crecer, enamorarse,
convertirse en jóvenes adultos y, finalmente, casarse. El niño, que se había convertido en el conde, era el mismo que había plantado ese árbol junto a la niña que sería la condesa. Siempre que ella estaba triste, buscaba refugio bajo las ramas del árbol, dejando que el viento acariciara su piel y susurrando palabras que solo el árbol podía escuchar. El árbol se entristecía al saber que la condesa estaba sola ahora, sin el amor que una vez había florecido bajo sus ramas. Había visto cómo el amor entre el conde y la condesa creció, cómo se fortaleció con el tiempo. Y ahora, el vacío que dejó la ausencia del conde hacía que el viento sonara más melancólico. Elena acarició el tronco del árbol, sintiendo la aspereza de la corteza bajo sus dedos mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Había visto, a través de los recuerdos del árbol, el gran amor que la condesa y el conde compartían. Aunque este árbol era más joven que otros del jardín, se erguía imponente, mucho más grande que cualquier otro, nutrido por la energía de la piedra de maná y la sangre del conde. Conmovida, Elena puso ambas manos sobre el tronco del árbol y se acercó, soplando suavemente entre sus manos antes de pronunciar unas palabras. Todo estará bien. No te preocupes. Yo cuidaré de ella. No debes estar triste, susurró, como si pudiera tranquilizar al espíritu del árbol que había protegido y observado todo este tiempo a los condes. Poco a poco, Elena sintió como el aura del árbol parecía calmarse, como si sus palabras hubieran traído consuelo. Dio un paso atrás, y entonces notó una pequeña luz emanando de sus manos. Era casi imperceptible, pero al observar más de cerca, vio que algo brillaba en el interior del árbol. La piedra de maná, que el conde había dejado incrustada en el tronco, comenzaba a romperse, como si la energía que la había sostenido todo ese tiempo estuviera llegando a su fin. El árbol, que había crecido tan fuerte gracias a esa piedra, ahora mostraba signos de desgaste. La conciencia que había mantenido viva durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo. Y Elena sintió una tristeza profunda al percibirlo. De repente, escuchó un pequeño murmullo que provenía del árbol. Una voz suave y casi apagada. Gracias, por favor. Cuídala por mí. Elena se dio cuenta de que esas palabras venían de la piedra de maná. Era la voz del árbol. O más bien, la última voluntad que había quedado grabada en él, proveniente del amor del conde. Sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras, entendiendo que la conciencia del árbol se desvanecía por completo, dejando tras de sí el último rastro de la devoción del conde por la condesa. Elena cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Luego, apoyó su frente contra la áspera corteza del árbol, sintiendo la conexión con aquel ser que había sido testigo de tanto amor y dolor. Descansa tranquilo. Por favor, susurró, su voz suave pero cargada de promesa. Yo cuidaré de ella. Siempre estaré a su lado. Así que puedes irte en paz. La piedra de maná brilló débilmente una última vez antes de apagarse por completo. El árbol quedó en silencio, como si finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba. Elena se acercó más y, con ternura, besó la piedra, ahora fría y sin energía. La deslizó en el bolsillo de su vestido, guardando ese último vestigio del amor del conde hacia la condesa. Con un último suspiro, se alejó del árbol y se dirigió hacia la mansión. Al entrar,
Sus pasos la llevaron directamente al estudio de la condesa. Mientras se acercaba, escuchó una voz que se alzaba dentro de la habitación, claramente molesta. Elena se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento en tocar. Pero lo que acababa de suceder en el jardín le había dado la determinación que necesitaba. Tocó la puerta suavemente, y casi de inmediato se abrió, revelando al asistente de la condesa. «Condesa, es la señorita Elena», anunció el asistente, dirigiendo una mirada hacia el interior del estudio. Hubo un breve silencio antes de que la voz de la condesa respondiera. Rápida, pero con un tono que intentaba sonar más calmado. «Déjala pasar. Por favor». La puerta se abrió completamente, y Elena entró al estudio. La condesa estaba de pie, junto a su escritorio, con una expresión que mezclaba alivio y una ligera tensión. Al ver a Elena, una sonrisa cálida apareció en su rostro, aunque sus ojos aún mostraban señales de preocupación. «Elena, querida», dijo la condesa, su tono más suave que antes. «Me alegra verte. Adelante. Ven. Toma asiento». Elena se sentó en el sofá del estudio, mientras la condesa tomaba asiento frente a ella. El asistente entró con delicadeza, colocando una bandeja con tazas de té y algunas galletas entre ellas. Elena observó cómo el vapor se elevaba de la taza que le ofrecían, y luego levantó la mirada hacia la condesa, notando una ligera tensión en sus ojos a pesar de su sonrisa. «Su señoría, ¿estaba revisando los detalles de las jóvenes desaparecidas?», preguntó Elena con suavidad, llevando la taza de té hacia sus labios antes de tomar un pequeño sorbo. La condesa asintió lentamente, dejando su taza sobre la mesa tras haber dado un sorbo. «Sí. Estuve revisando a ver si, tal vez, había algo que se me pasó por alto. No puedo evitar pensar que debe haber algún detalle que no estamos viendo», respondió, su voz calmada pero con un trasfondo de preocupación. Luego, su expresión se suavizó un poco, y cambió de tema. «Además, también estoy organizando las cosas para el evento de casa. Hay mucho que preparar, y quiero asegurarme de que todo esté listo». Elena la miró con curiosidad, inclinando un poco la cabeza mientras escuchaba. «No podré asistir personalmente ese día, pero he decidido enviar a algunos caballeros para que te acompañen durante el evento», continuó la condesa, asegurándose de que sus palabras transmitieran tranquilidad. «También vendrán algunas sirvientas para que te ayuden con lo que necesites. Me gustaría que te sientas cómoda ese día y que no estés sola. Si prefieres llevar a alguna de tus sirvientas favoritas o a alguien más, puedes elegir. Lo importante es que te sientas bien acompañada». Elena parpadeó, sorprendida por el cuidado que la condesa estaba poniendo en los detalles para asegurarse de que ella estuviera cómoda durante el evento. Sintió una calidez recorrer su pecho, sabiendo que la condesa estaba pensando en su bienestar, incluso en medio de tantas preocupaciones. «Gracias, su señoría», respondió Elena con una sonrisa sincera. «Aprecio mucho todo lo que está haciendo por mí. Me aseguraré de elegir bien a quienes me acompañarán». Pero dudó por un momento antes de continuar. «No vendrá porque tiene otros asuntos importantes aquí, ¿verdad?». La condesa asintió, tomando otro sorbo de té. «Así es. Hay muchas cosas que requieren mi atención en la capital, y no puedo permitir que mis responsabilidades aquí se descuiden. Pero no te preocupes, Elena.
Sé que estarás bien y que te cuidarán adecuadamente. Además, el duque y su alteza no estarán allí también. Así que no estarás completamente sola. Elena asintió, reconociendo la determinación en la voz de la condesa. A pesar de las circunstancias, sentía que la condesa estaba haciendo todo lo posible para mantener las cosas bajo control y proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Entiendo, Su Señoría. Haré mi mejor esfuerzo para representar bien a la casa durante el evento, respondió Elena, intentando ofrecerle una expresión de apoyo. La condesa la miró con una expresión cálida, sus ojos reflejando confianza. Sé que lo harás bien, querida. Confío plenamente en ti, dijo, con una sonrisa suave que, por un momento, disipó la preocupación que había estado presente en su rostro durante toda la conversación. Elena devolvió la sonrisa, pero luego, su mirada se desvió hacia el escritorio de la condesa, donde el retrato del conde reposaba. La imagen del conde, con su expresión serena y cariñosa, parecía irradiar una presencia tranquila y protectora. Realmente se amaban mucho, pensó Elena, sintiendo una ternura profunda al recordar las visiones que había recibido del árbol en el jardín. La conexión entre el conde y la condesa era tan evidente, tan hermosa, que el amor que se habían profesado había perdurado incluso después de la muerte. En aquel momento Elena tomó una decisión. Llevó una mano a su bolsillo y sacó la pequeña piedra de maná que había recogido del árbol. Había sido la fuente de la energía del árbol durante tanto tiempo. Pero ahora estaba desgastada, sin maná, como si hubiera cumplido su propósito. La giró entre sus dedos por un momento antes de mirarla con determinación. Levantó la vista hacia la condesa, sus ojos brillando con suavidad. «Su Señoría», dijo Elena, con voz suave mientras extendía la mano y le mostraba la piedra. Mientras ordenaba algunas cosas en la biblioteca, encontré esta piedra de maná en uno de los estantes. Me pareció algo fuera de lugar. Así que pregunté a un par de sirvientes y ellos dijeron que posiblemente pertenecía al conde. Pensé que sería correcto devolvérsela a usted. La condesa miró la piedra con sorpresa, y luego con un reconocimiento silencioso. Tomó la pequeña piedra de maná en sus manos, girándola lentamente mientras la examinaba. Sus dedos la acariciaron con delicadeza, como si fuera un objeto frágil y precioso. Había algo casi nostálgico en su expresión mientras la sostenía, como si aquel simple gesto hubiera traído consigo recuerdos de tiempos más felices. «Esta piedra», murmuró la condesa, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Sí, es de él. El conde solía usar piedras de maná para todo tipo de cosas. Era una costumbre que tenía, crear pequeños recuerdos con ellas, para mantenerlos cerca». Elena observó la reacción de la condesa, sintiendo un nudo en la garganta al ver la forma en que ella sostenía la piedra, como si fuera un tesoro perdido que acababa de recuperar. No sabía si la condesa entendía por completamente la importancia de aquella piedra, pero podía sentir que, de alguna manera, había logrado entregarle un pedazo del amor que el conde había dejado atrás. «Gracias, Elena», dijo la condesa, mirándola con una mezcla de gratitud y aprecio. «Este pequeño gesto significa mucho para mí. No sabes cuánto», susurró, su voz casi quebrándose por la emoción, antes de colocar la piedra suavemente sobre su escritorio, junto al retrato del conde. Elena asintió a las palabras de la condesa,
sus ojos brillando con una ternura que no podía disimular. Sentía que había hecho algo correcto. Algo que podría brindar un pequeño consuelo al corazón de la condesa. Y eso era suficiente para ella. Me alegro de haberla encontrado. Su señoría. Creo que le pertenece a usted más que a nadie, respondió Elena, sonriendo mientras veía cómo la condesa acariciaba la piedra con la yema de sus dedos. Perdida en sus propios recuerdos. La condesa levantó la mirada hacia Elena. Sus ojos aún llenos de gratitud. Te lo agradezco de verdad. Elena. Esta piedra tiene un valor incalculable para mí. Apretó suavemente la piedra de maná entre sus dedos, con una pequeña sonrisa melancólica en su rostro. Me trae muchos recuerdos. Si quieren conocer más sobre esta increíble novela que he escrito para ustedes, los invito a que visiten el link en la descripción. Allí encontrarán más de mis historias. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar un comentario. Con su apoyo seguiré creando más contenido que espero disfruten. Muchas gracias por estar aquí.